vamos a hoy exponer, ¿sí?, la teoría clásica del comercio internacional, y para exponer esa teoría clásica del comercio internacional, es decir, las ventajas comparativas clásicas, están asociadas al modelo ricardiano, en honor a David Ricardo, que ustedes, el gran autor que sucedió a Adam Smith, de su obra más importante, Los Principios de la sobre la tributación, ¿sí? Es decir, mientras Smith se ocupó de explicar el origen de la riqueza de las naciones, Ricardo se preocupó más por la distribución del ingreso, ¿sí? Ese fue el tema clave de Ricardo. Y mientras Smith, si bien tiene una gran explicación del comercio internacional, concentró más el esfuerzo en la economía interna, ¿sí?, Ricardo, ¿sí?, también le dio mucha importancia al comercio internacional, abrió su modelo, ¿sí?, y eso hace del modelo ricardiano, de David Ricardo, constituye lo que podríamos llamar la primera gran revolución teórica de la economía, ¿sí? Hay pocas revoluciones en la ciencia económica, ¿sí? Una de esas es la de David Ricardo. Después la gente conoce más la idea de revolución keynesiana, ¿sí? Y Keynes produjo también, igual que Ricardo, una gran revolución, ¿sí?, y en la teoría económica. Entonces aquí vamos a ver la teoría clásica del comercio internacional a través del modelo ricardiano. Ricardo, lo primero que tengo que decir, Ricardo no construyó este modelo que vamos a ver, pero este modelo, ¿sí?, refleja, ¿sí?, de manera rigurosa toda la teoría que está en su gran libro, ¿sí? En los clásicos expusieron su teoría como economía política, ¿sí?, no como modelos, porque en esa época los recursos tecnológicos, si se quiere, econometría, estadística, ¿sí?, formalización matemática, eran mucho más precarios que los que tenemos ahora, y por eso incluso la formación de estos grandes economistas era más de economía política, filosofía, ¿sí?, y se expresaban por lo tanto en grandes teorías, ¿sí?, muy rigurosas, muy coherentes, pero expresadas en un lenguaje, si se quiere, filosófico de economía política, y no tanto de formalización. Entonces, este modelo, gracias a la alquimia de Krugman y Oldfeld, ¿sí?, que es el libro que estamos viendo, es eso que está en el capítulo 7 y 8 de Ricardo, expresado fielmente, rigurosamente a través de un modelo, ¿sí? Pero, por eso se llama un modelo ricardiano, donde hay otro elemento interesante, un solo factor en este modelo ricardiano: el trabajo, ¿sí? Es decir, imagínense una economía hipotética, porque solo puede ser hipotética, donde solo hay trabajo, un solo factor. Eso significa que no hay capital, que no hay tierra. Esa economía no existe. Eso solo se lo puede, es el lujo que podemos hacer con la abstracción, ¿sí?, teórica que nos permiten los modelos. Pero ¿por qué podemos? Krugman, Oldfeld exponen un modelo ricardiano con un solo factor, que es el trabajo. Hay una explicación fundamental e interesante. Recuerden que la teoría clásica, ¿sí?, es de la economía política clásica, la teoría clásica, me refiero de nuevo, Smith, Ricardo y Marx, son economías que estuvieron, ¿sí?, estudiando las economías de mercado, el capitalismo, desde el lado del proceso de producción, desde el lado de la oferta. Si se quiere, sobre todo en Ricardo y en Marx, no hay demanda, solo hay oferta. ¿Por qué? Porque ellos querían explicar
la economía del mercado desde el lado de la oferta. Les preocupaba era a Smith el proceso de producción que permitía construir riqueza, a Ricardo el proceso de producción que permitía distribuir el valor generado de esa producción, o la explotación del capital al trabajo en el caso de Marx. Son economías que no tienen énfasis en la oferta, en la demanda, sino en la oferta. La economía vista desde la demanda es la que viene después, con Marshall en Inglaterra, con Barras en Francia, ¿sí? Con la escuela austriaca en Austria y Alemania, ¿sí? Ellos meten la demanda, ¿sí? La economía de la demanda. Entonces, la teoría ahí lo que les preocupa es cómo se forman los precios de mercado, la ley de la oferta y la demanda, el subastador balraciano. Ellos son, y por eso se llaman neoclásica, que metieron la demanda. Los clásicos se preocuparon porque les interesaba mucho más el problema desde el lado de la oferta de la producción. Y entonces, para construir una teoría desde el lado de la producción, eso implicaba construir una teoría del valor trabajo, recuerden, en sus cursos de introducción. ¿Y qué es una teoría del valor trabajo? Que los precios hay que medirlos en algo. Deben haber una unidad de medida para, ¿sí?, construir el sistema de precios de producción. ¿Y cuál es esa unidad de medida en los economistas clásicos? Horas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y ahí hay controversias, si eso estuvo bien y se podía hacer. Se reduce todo a horas de trabajo, a unidades expresadas en horas de trabajo que podamos comparar. Entonces, por ejemplo, salario se reduce a horas de trabajo, beneficio se reduce a horas de trabajo, ¿sí? Tierra, la renta se reduce a horas de trabajo. Todo se expresa en la misma unidad para poder, ¿sí?, ustedes saben eso, poder comparar, porque uno no puede, como dice y la idea común, mezclar peras, sumar peras con manzanas. Es una sola unidad. Por eso se llamó la teoría clásica la teoría del valor trabajo, porque todo se medía en una unidad, horas de trabajo. Eso hizo Smith, eso hizo Ricardo, eso hizo Marx. Hay controversias quién lo hizo mejor. Ese es un tema ahora del cual no nos vamos a ocupar. Hay controversias de si podemos transformar bien capital, ¿sí?, que es pasado, en horas de trabajo presentes. ¿Cómo se hace esa transformación de capital en horas de trabajo? ¿Cómo transformamos la tierra en horas de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo transformamos los salarios en horas de trabajo, que implica suponer que toda hora de trabajo es igual? Y hoy sabemos que la hora de trabajo de un doctor es distinto a la hora de trabajo de un obrero. ¿Cómo comparar esa hora con él? Hay problemas de transformación, y esos problemas fueron tan insolubles para la teoría clásica que por eso la teoría neoclásica dice: eso es un problema que no, de una transformación imposible. Entonces lo mejor es midamos los precios no en horas de trabajo, sino en expresiones monetarias, en dinero, ¿sí? Y para eso los neoclásicos suponen, porque un dinero se puede depreciar o devaluar si hay inflación, que no hay inflación, ¿sí? Los precios, el nivel general de precios es constante, de tal manera que las unidades monetarias, ¿sí?, son constantes y estables, y podemos expresar todos los costos de un proceso de producción en unidades monetarias en precios de mercado, ¿sí? Entonces, ahí está lo neoclásico. ¿Por qué los neoclásicos pensaban que esa transformación es imposible? Pero hay una forma muy sencilla, ¿sí?, de resolver el problema de los clásicos, de poder medir en horas de trabajo, que es lo que hace el modelo de Krugman. Suponer una economía, pero eso implica que no existe, hipotética, en donde solo hay trabajo y la tecnología está dada. Es decir, eso implica que si hay trabajo, todo lo podemos expresar en horas de trabajo. Y si la tecnología está dada, no hay cambio tecnológico, entonces una hora de trabajo es igual a otra hora de trabajo. Eso es un recurso simple, ¿sí? Pero esos son los lujos, esos son
digamos, no los lujos, sino lo que puede hacer la ciencia. La ciencia puede construir modelos abstractos, ¿sí? Con economías hipotéticas, con supuestos incluso a veces irreales, si nos sirve para explicar los procesos reales y para predecir. Porque recuerde que a la ciencia y la economía siempre ha pretendido ser ciencia, y por eso incluso es la reina sin duda de las ciencias sociales, y que lo que más le interesa no solo es explicar los procesos económicos, sino predecirlos. Y por eso muchos dicen que los economistas nos pasamos la mitad de la vida prediciendo y la otra mitad explicando por qué fallaron las predicciones, ¿sí? Pero nos interesa la predicción. Hago una anotación: predecir en ciencias naturales, en física, es más fácil que en ciencias sociales. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza, ¿sí?, tiene una dinámica más estable, ¿sí? Es que no esté sujeta a cambios y a procesos estocásticos. Pero la sociedad, ¿sí?, está determinada de manera instantánea, permanente, por cambios sociales que son impredecibles, inciertos. Porque si hay algo inestable, ¿sí?, y complejo, ¿sí?, dinámico, ¿sí?, es la sociedad, porque en la sociedad intervienen los seres humanos, ¿sí? Y eso es lo que hace muy compleja, pero además, pero difícil de predecir, ¿sí?, a la ciencia, a la sociedad. Y por eso las ciencias sociales tienen un reto muy grande, ¿sí? Todavía no lo hemos superado con los avances científicos, técnicos, econométricos, etcétera. Que es que la ciencia social, sí, es mucho más difícil de predecir que las ciencias naturales, ¿sí? Pero la economía ha tratado eso y pues lo hemos logrado, predicciones, pero muy a corto plazo, pero siempre nos vemos sorprendidos por cisnes negros, eventos impredecibles como la crisis financiera del 2008, la Gran Depresión del 29. Entonces aquí lo interesante de este modelo ricardiano es que va a explicar, ¿sí?, toda la teoría del comercio, aceptando que hay una economía que vamos a llamar la casa, ¿sí?, la economía nacional, llamémosla H con, ¿sí?, y después veremos otra, el extranjero, F, ¿sí?, dos economías, porque para que haya comercio se requieren dos economías, estos modelos en donde hay la casa y el resto del mundo el extranjero, en donde es hipotética, solo tiene un solo factor, trabajo. Y si tiene un solo factor, entonces, ¿sí?, el modelo supone que hay perfecta movilidad interna de ese factor trabajo. Es decir, supongamos que la casa fuera Inglaterra, el trabajo se mueve libremente entre York y Londres. Y si el trabajo se mueve libremente entre York y Londres, existirá siempre una tasa única de salarios. Porque imagínense, si en Londres los salarios son mayores, los de York se van a trabajar a Londres. Entonces, ¿qué hace el mercado de trabajo en York? Tiene que subir los salarios. Entonces se forma una tasa única de salarios. Pero veremos si el comercio implica dos naciones. El modelo supone que no hay movilidad del trabajo entre la casa y el extranjero. Supongamos que la casa es Inglaterra y el extranjero Alemania. Entonces los trabajadores de York se mueven a Londres y los de Londres a York internamente, pero no se mueven los trabajadores de la casa de Inglaterra a Alemania. En la época de Ricardo era un supuesto plausible, porque no es lo mismo que hoy, donde los costos de transporte son bajos, las facilidades de movilidad, la economía, sí, es muy global en esos campos. No, es el tema, incluso si usted lee en literatura, el concepto del outsider, del extranjero, rechazado en el resto del mundo. Entonces eso dificultaba mucho la movilidad. No es que no existiera, pero el supuesto puede ser plausible. Hay perfecta movilidad del trabajo interno que lleva una tasa única de salario y no hay movilidad internacional.
¿Y por qué además es importante que no haya movilidad? Porque entonces si no hay movilidad del factor, ¿cómo se resuelve la relación económica entre los países? A través del comercio de bienes. Entonces, ¿qué es el comercio de bienes? Es un sustituto, ¿sí?, perfecto de la movilidad de los factores. Como no viaja el trabajo, entonces, ¿cuál es la forma en que viaja el trabajo? Indirectamente, a través de los bienes. Esa es una idea que está en los clásicos y neoclásicos. Por ejemplo, Colombia es abundante, Argentina es abundante en tierra, la pampa, y Brasil es abundante en trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el comercio entre Argentina y Brasil? Si ustedes ven, Argentina le exporta carne, vino, productos agropecuarios, ¿sí?, e importa manufacturas de Brasil. Entonces, con las manufacturas, ¿qué está haciendo Brasil exportándole manufactura a Argentina? Indirectamente le exporta su factor abundante, que es trabajo. Y con las importaciones de Brasil de vinos, trigo, etcétera, y carne de Argentina, ¿qué está importando indirectamente Brasil? Lo que tiene escaso, que es la tierra productiva. Porque entre otras cosas, Brasil tiene más tierra que Argentina, pero toda es selva. No es tierra transformada en oferta agrícola. Mientras Argentina es abundante en esa gran pampa con esa enorme productividad, ¿sí? Todo el mundo que viaja a Puerto Madero, pues que va a comer buffet, ¿sí?, tira de carnes especiales y vino, ¿sí?, ese es su recurso. Entonces, la idea de que los factores no se muevan, haya inmovilidad, eso implica entonces una teoría del comercio, que lo que busca es explicar el comercio de bienes como un sustituto perfecto, pero indirecto, de la movilidad de los factores. Por ejemplo, si Alemania produce Volkswagen, ¿sí?, y Brasil no, porque no tiene capital, entonces importa el Volkswagen. Pero si hay movilidad de capital del factor, entonces Alemania lo que puede hacer es invertir en Brasil y construir una planta, como efectivamente sucedió, que incluso exporta más que la de la matriz de Alemania. Pero eso requiere movilidad del factor, del capital. Si no hubiese movilidad del capital, entonces Brasil importaría siempre el Volkswagen y le exportaría a Alemania, ¿sí?, textiles, ¿sí?, para tener una relación comercial. Si los trabajadores migran, ¿sí?, entonces Estados Unidos no tiene que resolver el problema de la escasez de trabajo, ¿sí?, con robots, sino con migrantes, ¿sí? Pero si no hubiese migración, movilidad, lo tiene que resolver importando o los bienes o construyendo una tecnología que resuelva el problema, ¿sí? Entonces, en estos modelos clásicos y neoclásicos que veremos después, estos son dos supuestos claves: la perfecta movilidad interna del factor, que nos permite construir, como hay uno en este caso, ricardiano, un solo factor, tasas únicas, porque si hubieran muchos precios, tasas diferentes, el modelo no se puede, no, es muy complicado de formular. Y dos, no hay movilidad internacional para construir una teoría pura del comercio, por medio del cual podemos sostener que el comercio de bienes resuelve indirectamente, como un sustituto perfecto, lo que no hay, la movilidad directa de factores. Porque si hubiera movilidad de los factores, lo podríamos resolver moviendo los factores y no transportando los bienes, ¿sí? En consecuencia, ¿sí?, ese modelo ricardiano nos muestra para la casa un solo factor L, produce dos bienes, QC, que es producción de queso, viene de cheese, ¿sí?, QW, vino, wine, ¿sí?, la casa produce entonces dos bienes, queso y vino, ¿sí?, pero además la economía consume los dos bienes, no solo los produce, sino los bienes desde el punto de vista del consumo interno son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que a la gente le gusta acompañar el queso con vino. Entonces demanda los dos bienes y produce los dos bienes. ¿Cómo?
una libra de queso, supongamos que la unidad, para producir una unidad de queso, entonces se necesita A horas, L de trabajo para producir esa unidad de queso. Supongamos que esa libra de queso se produce con 2 horas de trabajo. Entonces, una unidad, una libra, supongamos, se produce con ALC. ALC son horas de trabajo para producir, porque solo hay un factor de trabajo, la unidad queso. Y supongamos que la unidad en vino es una botella de vino. Para producir una botella de vino se necesita también unas horas de trabajo. ALW son las horas de trabajo para producir la botellita de vino. Supongamos 3 horas. Entonces, en 3 horas, esa economía casa produce una botella de vino. En 2 horas, produce una libra de queso. Hagámoslo más fácil, para hacer un ejemplo. En 4 horas produce una botella de vino. Y en 2 horas produce una libra de queso. Entonces, ¿cómo es el intercambio? Que si yo quiero una botella de vino, tengo que dar 2 libras de queso. Porque la libra se produce en 2 horas. El precio es 2. Y la botella de vino se produce en 4 horas. El precio es 4. Entonces, si yo quiero, yo soy el productor de vino. Tome el vino. Me da el equivalente. Me da 4 horas. Y 4 horas son 2 libras de queso. Entonces, el intercambio es el precio se forma a partir de los costos de producción que vienen dados en horas de trabajo. Entonces tenemos los precios del queso, los precios del vino y una tasa única de salario. Siempre el salario del queso será igual al salario del vino porque hay perfecta movilidad interna, una tecnología dada, y entre los países veremos después no hay movilidad internacional. Entonces el comercio de bienes se vuelve un sustituto perfecto e indirecto de la movilidad que no hay de factores. ¿Qué es lo que hace entonces una teoría del comercio? ¿Sí? La teoría del comercio busca fundamentalmente, ¿sí?, se plantea una gran pregunta. ¿Por qué unos países exportan determinados bienes e importan otros? ¿Qué explica las exportaciones y las importaciones? Eso es lo que llamamos el patrón de comercio. ¿Por qué Colombia exporta café e importa relojes? Ese es nuestro patrón de comercio. ¿Por qué Argentina exporta carne, vino e importa manufacturas? ¿Por qué Chile exporta vino, cobre e importa manufacturas? ¿Sí? Etcétera. Eso es el patrón de comercio. Entonces, la teoría del comercio, como vimos, ¿sí?, en la introducción, da 2 vías también, 2 grandes explicaciones. Uno puede comerciar o por ventajas comparativas, es decir, ya veremos costos, ventajas comparativas, o por economías de escala. Solo hay esas 2 formas. Las economías de escala, que explican de manera importante el comercio internacional moderno, lo veremos después. ¿Sí? La otra, entonces hay 2 formas: ventajas comparativas o economías de escala. Las ventajas comparativas pueden ser, ¿sí?, o clásicas, que es el modelo ricardiano que vamos a ver, o neoclásicas, basadas exclusivamente en la abundancia en los recursos naturales. ¿Sí? Esa es la neoclásica. Las ventajas comparativas surgen de los recursos, así como para adelantar. Es decir, si es un país es abundante en tierra como Argentina, pues va a exportar bienes intensivos en tierra, como el ganado, ¿sí?, como el trigo, como el vino, etcétera. Si un país es abundante en trabajo como Brasil, pues va a exportar bienes intensivos en trabajo no calificado como las manufacturas. Si un país es abundante en capital, va a exportar relojes, maquinaria y equipo como Estados Unidos o Alemania. ¿Sí? Depende de la dotación de recursos, de factores que tenga una economía. Entonces, la ventaja comparativa neoclásica surge en el fondo de la geografía. Mientras la tesis original clásica, que es el modelo ricardiano, la ventaja comparativa surge de la, veremos, productividad laboral. Por eso es clásico. Esa palabra es importante en los clásicos. Productividad laboral. Y la productividad laboral en el fondo es tecnología.
Lo que pasa es que aquí la tecnología está, no hay cambio tecnológico, pero eso no quiere decir que no haya tecnología. Hay tecnología, pero está dada. Lo que no hay es cambio tecnológico. Y la tecnología determina una determinada, valga la redundancia, productividad laboral. Entonces, los ricardianos, que son los clásicos, explican la ventaja comparativa por la productividad laboral y los neoclásicos por la geografía, por la dotación de recursos. Y por eso, para explicar productividad laboral, este modelo es pertinente. Por eso solo hay un solo factor, trabajo, que nos va a llevar a productividad laboral. No hay geografía, que implica tierra, capital. ¿Sí? Entonces, si tenemos, esta es la estructura de la economía. Un solo factor trabajo, se producen dos bienes, queso y vino, con unas determinadas horas de trabajo, ¿sí? Que me determinan unos precios. Como hay perfecta movilidad, ¿sí? Solo hay una tasa única de salarios. Esa es la estructura de la economía. Entonces podemos empezar a resolver el problema del modelo, y lo primero es darle la fundamentación microeconómica al modelo, que es lo que ustedes ya han visto en otros cursos: construir una frontera de posibilidades de producción. ¿Y qué es una frontera de posibilidades de producción? Es la restricción tecnológica de la economía. Es decir, más allá, por ser frontera, es un límite, no puedo producir. Entonces, veamos cómo se construye esa frontera. Por ejemplo, si tengo este L, ¿cuál es el máximo de queso posible que yo puedo producir? Este punto, L sobre AL, C. Supongamos que la economía tiene 100 horas de trabajo. ¿Sí? Vamos aquí, 100 horas de trabajo. Y produce el queso, dijimos, la libra de queso, una libra con 2 horas. Esa economía solo puede producir entonces 50 libras de queso. No puede producir 51. Porque para producir 51 o hay más trabajo o hay más productividad, que requiere cambio tecnológico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es más productividad? Que la libra de queso se produzca en 1 hora de trabajo. Entonces podríamos producir ahora 100 libras de queso. Por eso, entre más productivo laboralmente sea una economía, mayor es la tasa de crecimiento. ¿Sí? Si tenemos que la tecnología es que la libra de queso, y eso está dado, no cambia, es en 2 horas, y tenemos 100 trabajadores, pues la economía, el máximo posible es 50, que resulta de dividir L sobre AL, C. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el máximo de vino? Lo mismo. ¿Sí? L sobre AL, W. Es decir, estos 100, y dijimos ya que esto se producía en 4. La botella de vino, 100 sobre 4, digamos que lo máximo es 25. Entonces estos son los dos máximos. ¿Sí? Que podamos destinar todo el trabajo a producir queso o todo el trabajo a producir vino. Como la economía realmente le interesa producir tanto queso como vino, entonces eso es lo que hace que esta sea la frontera de posibilidades, FP. Esa es la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué significa esa frontera? ¿Sí? Primero, que ALC, que QC por ALC más QW por ALW debe ser o menor o igual a L. Este punto, por ejemplo. ¿Qué significa este punto A? Que se produce esta cantidad de vino con esta cantidad de queso. Pero está dentro de la frontera. Es decir, si usted multiplica este queso por las horas de trabajo que se requirieron para producir cada unidad, más esta cantidad de vino por las horas, siempre será máximo o igual a los 100. ¿Qué significa esto? ¿Tú puedes producir aquí? Sí, por debajo, menor.
O aquí, igual a L, aquí siempre será L, 100, 100, 100, 100. Lo que no puede producir es aquí. Este punto no lo puede producir. ¿Y por qué no lo puede producir? Porque no hay trabajo y la tecnología debería cambiar, ser mayor productividad. Ahí sí, entonces la frontera se trasladaría en esa dirección. Entonces, por eso es una frontera, esa es la restricción tecnológica, implica producción de queso, combinaciones de producción de queso y vino que respeten la tecnología. La tecnología está dada y el factor está dado. No puede producir sino por debajo, pero como por debajo es posible maximizar, entonces a lo largo de la curva. Por eso está la frontera. Porque es una recta. Entonces viene un supuesto que no tenemos aquí, pero ahora agreguemos. Porque este modelo está basado en un supuesto muy importante: rendimientos constantes. ¿Qué significa rendimientos constantes? Que el costo de oportunidad es una constante. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Que es el costo más importante en la economía. A los economistas no nos interesa los costos contables. Nos interesa el costo de oportunidad, que es una teoría de la elección humana. ¿Sí? Siempre esa es la preocupación de la economía, la elección, porque además en los clásicos hay recuerden, una idea fundamental: la escasez. Los bienes son escasos, ¿sí? Por eso es que hay demanda. Pues si los bienes fueran abundantes, ¿quién los demanda? Los bienes son escasos. Entonces, como son escasos, tenemos la obligación, la racionalidad de maximizar su utilidad, ¿sí? Y minimizar sus costos. Entonces nos vemos obligados a elegir, ¿sí? Yo no puedo tener, solo en una economía abundante puedo tener todo. En una economía escasa tengo que elegir. ¿Y qué es elegir? Si yo voy a producir más queso, pues tengo que sacrificar vino. ¿Sí? Punto. Si quiero consumir más vino, tengo que sacrificar queso. Usted tiene 100 pesos y tiene dos bienes, queso y vino. Usted quisiera consumir todo el queso posible y vino, pero solo tiene 100 pesos. Y cuando va a la plaza de mercado, entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuánto de queso y cuánto de vino? Pero sí, dado tu restricción presupuestaria, si quieres llenar tu canasta de más queso, tendrás que sacrificar vino. Eso es el costo de oportunidad. Eso es o sea, tengo que elegir. Si usted tiene, por ejemplo, 100 pesos y la tasa de interés es del 2%, entonces, pues toma una decisión. Si mañana la tasa de interés es del 5%, ¿usted qué prefiere? ¿Ahorrar o consumir? Pues al 5% me conviene ahorrar, pero sacrifico consumo. Si la tasa de interés baja y no me pagan nada, pues me ahorro al 1%, ¿para qué ahorrar? Eso no tiene sentido. Prefiero consumir. Pero las dos cosas no las puedo hacer. Siempre tendré que elegir. ¿Y de qué depende si ahorro o consumo? Eso es el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad en el mercado financiero? La tasa de interés. ¿Qué es el costo de oportunidad en el consumo de bienes? El precio de los bienes. ¿Qué es el costo de oportunidad en la producción de bienes? El precio de los bienes, el costo de los bienes comparativo. Entonces, fíjense aquí, en esta ecuación. Aquí hay algo, esto es una recta, por eso es constante. Aquí hay algo que es ALC sobre ALW. Como esto está dado 2 horas y esto está dado 4 horas, esto está dado. Entonces siempre será una constante. En nuestro ejemplo dijimos 2 horas para producir queso y 4 horas para producir vino. Entonces, ¿qué habrá? Tendremos un resultado, ¿sí? Un medio, 0.5. 1 sobre 2. En el fondo, 2 dividido en 4, ¿sí? Es 0.5. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero producir una unidad de queso, sacrifico 0.5 de vino. Y si quiero producir 2 unidades de queso,
¿sí? La siguiente sacrifica 0.5 en la misma proporción. Es una constante siempre. Entonces, el costo de oportunidad aquí es constante, ¿sí? Y hay perfecta movilidad. Los trabajadores del queso se pueden desplazar a producir vino y los del vino a producir queso. Entonces, dado que hay perfecta movilidad y el costo de oportunidad es constante, entonces la frontera asume una forma recta. ¿Qué es recta? Es una sucesión de puntos. ¿Y de qué depende esa sucesión de puntos, esa explicación económicamente? De la perfecta movilidad. Los trabajadores del queso no tienen ninguna restricción para... ¿sí? Si supongamos el precio del queso sube, pues se pagan mejores salarios en queso, la gente del vino se va a producir queso, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y el costo de oportunidad siempre será una constante, porque las horas para producir queso siempre serán las mismas. Y las horas para producir vino siempre serán las mismas. Es decir, la productividad laboral está dada por la tecnología. Existe una tecnología, pero no cambia. Ese es el problema. Siempre gastaremos 2 horas y siempre gastaremos 4. Entonces siempre tendremos un costo de oportunidad de 0.5, ¿sí? De 1/2, ¿sí? Entonces, esta es la frontera de posibilidades de producción, pero la economía no puede producir a lo largo de la frontera, pero tiene que producir en un punto, o A o B. No puede producir en A y B, sino A o B. ¿Qué significa B con respecto a que en B produzco más queso? Pero eso implica menos vino. Sacrifico vino. ¿Sí? ¿Qué me determina que sea A o que sea B? Porque no puede producir en A y B. Entonces, eso lo determinan los precios relativos. El precio del queso sobre el precio del vino. Entonces, ¿cómo comparamos? Y esto es una constante, recuerde, si el precio del queso sobre el precio del vino es igual al costo de oportunidad, supongamos que estamos en A. Pero por alguna razón, como este no puede cambiar, este es una constante, subió esto. Ya veremos cuál es la razón. El precio del queso subió con respecto al vino. Entonces, si antes teníamos $10, pongámoslo, $2 el queso y $4 el vino, y ahora el precio del queso pasó de 2, el del vino se mantuvo constante en 4 y el precio del vino subió, por ejemplo, a 4, un brinco, subió el precio del queso, pues la gente va a producir más queso, ¿sí? Y por lo tanto menos vino, se mueve hacia B, que subió. Es decir, primera proposición, si el precio relativo es mayor que el costo de oportunidad, entonces tiendo a producir más queso, el numerador. Si el precio relativo cae por alguna razón, ahora de 2 no subió a 4, sino bajó a 1 el precio del queso, y el otro, pues entonces produzco más vino y menos queso. Me moveré, por ejemplo, a C. Produzco menos queso y más vino. ¿Por qué? Porque cayó el precio relativo, que es como decir, subió el precio del vino. Si sube el denominador, cae el quebrado. Esto es muy importante y pónganle mucho cuidado. Estos modelos de comercio, ¿sí?, y de ventajas comparativas, trabajamos con precios relativos. Eso matemáticamente son quebrados, ¿sí? Entonces, a veces, ¿qué implica que caiga el precio relativo? Que sube el precio, el denominador. Cuando uno compara precio del queso contra precio del queso
precio del vino contra precio del vino, es decir, en forma absoluta, es más fácil que el cerebro funcione. Pero cuando uno trabaja con quebrados, que es lo relativo, es más difícil. Tiene uno que hacer un esfuerzo de concentración mayor. ¿Qué es? ¿Por qué si cae el precio relativo la gente prefiere producir vino? Pues porque el precio del vino subió. ¿Qué es el precio del vino ahí? El denominador. ¿Sí? Entonces siempre que sube el denominador cae el quebrado. Eso es difícil siempre de trabajar mentalmente rápido. Entonces por eso trabajar con precios relativos, que es como opera la ciencia económica, no con precios absolutos, sino reales, relativos, es más difícil. Y es sencillo, pero tiene uno que concentrarse mucho para no cometer error. ¿Sí? El cerebro está más preparado para hacer operaciones absolutas que para hacer operaciones relativas. Es una cosa psicológica interesante, mental. No sabe, ya serán los científicos los que pueden darle una explicación. Yo lo único que les digo es que esa es una de las grandes conclusiones de la psicología. ¿Sí? Bueno, entonces, si es igual, produce A. Si sube, pues se traslada a B, produce más queso, pero sacrifica vino. Si cae, se mueve a C, produce más vino, pero sacrifica queso. Que dado que esto es una constante, entonces ¿qué puede cambiar? ¿Sí? ¿A eso qué lo llamamos? Eso es la QC sobre QW, llamémoslo RS, la oferta relativa de bienes. Entonces tenemos dos conceptos aquí. Uno es la frontera de posibilidades. Esa es la restricción tecnológica. Pero el problema económico es, dada la restricción tecnológica, ¿en qué punto produce la economía a lo largo de esa recta? El problema económico es la oferta relativa. ¿Y qué es la oferta relativa? La cantidad de queso en relación a vino. Esto queso con respecto a vino. ¿De qué depende la oferta relativa? De los precios relativos, dado el costo de oportunidad. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué hace que cambien los precios relativos? Si el costo está bajo, entonces lo que cambia son los precios relativos. Esa es la pregunta económica fundamental que se hizo Ricardo y que se hace los modelos de comercio. Entonces veamos ahora ese tema. ¿Sí? Veamos ese tema. Tengamos aquí presente de nuevo en la casa. Volvamos a tener nuestra curva QC, QW, los máximos L sobre ALC, L sobre ALW, y nos da la frontera de posibilidades de producción. Supongamos que la economía está produciendo aquí en A, ¿sí? Esta cantidad de queso y esta cantidad de vino, en donde los precios relativos son iguales a su costo de oportunidad. Esa es la solución de esa economía. Ahí produce. Entonces, ¿qué puede hacer que cambien los precios? Los precios pueden cambiar por muchas razones en la economía de mercado. Sí, pueden cambiar porque hay un cambio climático. Si hay un cambio climático, hay inundaciones. Dejo de producir, ¿sí? Maíz, vino, porque no hay uvas. ¿Sí? Eso hace que los precios del vino suban por la escasez. Los precios pueden cambiar por la tecnología, el cambio tecnológico. ¿Sí? Porque hay más, con el cambio tecnológico cambia la productividad. Y si aumenta la productividad, pues puedo producir más en una hora de trabajo, y por lo tanto los costos son menores. ¿Sí? Los precios pueden cambiar por cambios en la oferta y la demanda. Hay muchas razones para que los precios cambien. Pero aquí tenemos algo interesante. No hay geografía, por lo tanto no hay cambio climático. ¿Sí? La tecnología está dada. O sea, no hay cambio tecnológico. ¿Sí?
no hay cambios en la productividad, están dadas, ¿sí? No hay inversión extranjera, ¿sí? No hay movilidad de factores. Entonces, dado eso que en la economía llamamos ceteris paribus, por eso el concepto del famoso ceteris paribus, dado todo lo demás, ¿cómo explicamos el cambio en una variable? ¿Por qué cambia esta variable? Ceteris paribus, tomando todo lo demás como constante, ¿sí? Que no cambia. Ese es un recurso de la economía. Puede que muchos lo critican, lo demás no está constante, pero recuerden, la ciencia económica se trata para muchos de construir modelos teóricos abstractos con base incluso en supuestos fuertes e hipotéticos, porque su objetivo fundamental no es si los supuestos son heroicos o no, sino si explica y predice. O sea, validamos la ciencia por los resultados de explicación y predicción, ¿sí? Por ejemplo, para mostrar esto, la ley de la gravedad. Nadie la discute, la ley de la gravedad. Sí, sirve como explicación del movimiento y ha generado las grandes predicciones. Pero la ley de la gravedad, que la manzana y todos los cuerpos caen a una determinada velocidad, que es la fórmula, ¿sí? Tiene un supuesto irreal, heroico. El vacío no existe en física. ¿Sí? Entonces alguien, ¿sí? Interesante, pues se puede decir, me subo a la azotea, tiro el papel, ¿sí? Y tiro, ¿sí? La piedra de hierro o de dura, algún material pesado, hierro o piedra, y voy a tener un resultado, que la piedra cae más rápido que el papel. Puedo decir con eso, eureka, Newton no se cumple. Es que Newton se cumple en el vacío, en la realidad. ¿Sí? Los cuerpos caen a distinta velocidad porque no hay vacío en la realidad. Hace poco en Bélgica, en un superordenador, construyeron una cámara con vacío y tiraron la piedra y el papel. Y eureka, cayeron al mismo tiempo. Eso es también la economía, por eso la economía quiere parecerse mucho a la física y a las ciencias naturales. Suponemos, si esos supuestos nos permiten explicar y predecir la realidad, los hechos son los que nos validan, ¿sí? Las teorías, ¿sí? No los axiomas ni la discusión, ¿sí? Filosófica interna, sino si sirve para explicar los hechos o no. Y el modelo ricardiano, con un supuesto y por una economía hipotética, donde hay solo trabajo, la tecnología está dada, ¿sí? Hay perfecta movilidad interna, no hay movilidad internacional, que alguien diría, no son supuestos hoy tan reales, explica mucho del comercio internacional y explica tanto que el éxito de los asiáticos y de los nórdicos se debió a un comercio exterior creciente, hiperactivo. Es decir, exportaron los asiáticos e inundaron todos los mercados. ¿Y con base en qué exportaron e inundaron los mercados que les dio tanto crecimiento? Productividad laboral ricardiana. O sea, el modelo ricardiano construido, ¿sí? En 1800 explica, ¿sí? Todo el gran milagro de la economía, del crecimiento asiático, que se basó en un hiperactivismo exportador con base en ventajas comparativas que tuvieron, porque ellos son escasos en recursos naturales, muchos de esos países, productividad laboral. O gente trabajando, ¿sí? Con altísima productividad generó una cantidad de bienes manufacturados, sobre todo a unos costos de producción muy bajos, con los cuales inundaron los mercados norteamericanos. ¿Sí? Es cierto que muchas cosas hacen los chinos, ¿sí? Terrible, nadie puede decir que de pronto no son mañosos, como dice un amigo, ¿sí? Pero no hay duda que tienen una productividad. Entonces, ¿cómo compite Colombia, ¿sí? En muchas manufacturas, ¿sí? De los chinos? Sí, el precio de las mercancías chinas es 3, 4, 40, 50, 60, 70% más bajo que el de los nuestros. Es imposible competir. ¿Y por qué? Buena parte
de la explicación, no toda, es productividad laboral. Pero si a eso le agrega además economías de escala, en el caso de los chinos, que producen cantidades enormes, con alta productividad laboral, entonces los costos por unidad son muy bajos. Si usted produce 1 millón de celulares, ¿sí?, tiene unos costos. Y si produce 100 millones de celulares, el costo de cada celular es muy bajito. Y si la productividad laboral es muy alta, pues esta gente nos va a invadir, ¿sí?, y no tenemos cómo competir. O sea, Ricardo no ha muerto. La teoría ricardiana sigue viva y explica los grandes milagros del comercio exterior, especialmente, ¿sí?, lo de los países en desarrollo. Si hay algo, qué evento después del 70 es fundamental en la economía internacional, es el ascenso de los países asiáticos. Es el gran crecimiento. ¿Y a qué se debió ese gran crecimiento de Corea, Taiwán, Hong Kong, de China, de la India? Ese es el fenómeno económico por excelencia. A las exportaciones. Inundaron el mundo. Y siguen hoy inundando el mundo. Por eso Trump lo único que tiene como recurso es el proteccionismo. ¿Sí? ¿Y cómo lo inundaron? Con los costos tan bajos de sus mercancías. No han sido los cañones chinos los que los están volviendo una gran potencia. Es el bajo precio de sus mercancías, la artillería pesada que es capaz de derrumbar cualquier tipo de muralla, como alguna vez dijo Marx para Inglaterra. ¿Y en dónde está ese bajo costo? En la productividad laboral, Ricardo. Yo le agrego, y en las economías de escala. Las dos cosas juntas, combinadas, pues es impresionante. Es una artillería súper pesada. Entonces, ¿sí?, volvamos al modelo. Si tenemos aquí los precios, ¿sí?, los precios, ¿sí?, iguales a su costo de oportunidad, que hace cambiar los precios si la tecnología está. El comercio exterior, dice Ricardo, es otra fuente importante del cambio de los precios. Pero para eso entonces metamos otra economía F. Supongamos que F tiene la misma estructura económica, solo tiene trabajo, le pongo asterisco, produce dos bienes, los mismos, la misma, con horas de trabajo, tiene unos precios internos, hay perfecta movilidad interna, pero entre los dos no hay movilidad del trabajo. Entonces, solo hay una diferencia. Y aquí viene una de las ideas fundamentales de la teoría del comercio. Para que un país pueda comerciar con otro, debe haber una diferencia fundamental. No pueden ser iguales. ¿Sí? Tienen que ser diferentes, pero el problema teórico es cuál es esa diferencia fundamental. O la diferencia está en productividad, que es lo que dice Ricardo, o la diferencia está en recursos, o la diferencia está en ciencia y tecnología, o en economías de escala. ¿Qué dice la teoría clásica y neoclásica? Que la diferencia fundamental está en costos. ¿Qué dice? ¿De dónde viene esa diferencia de costos? O viene de productividad laboral, que es lo que insiste la teoría clásica de Ricardo, o viene de los recursos, que es el modelo neoclásico que veremos posteriormente. Entonces, ¿qué es una diferencia productiva? Ahora supongamos, ¿sí?, que ALW, que es la constante de la casa, es menor que ALW, que es la constante del extranjero, es menor. ¿Eso qué implica? Implica algo importante, ¿sí? Voy a ver si me cabe aquí. Esta es el extranjero. Este es el máximo del extranjero para producir queso. Este es el máximo del extranjero para producir vino. Esta es la frontera, llamámosla PF. Aquí la llamamos P. Las dos son rectas, porque el costo de oportunidad es constante en ambos. ¿Y a qué? Porque las estructuras económicas son iguales. Ambos solo tienen trabajo, producen dos bienes con unas horas de trabajo, unos precios, unos salarios que son iguales internamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La pendiente de la recta. ¿Y qué es la pendiente de la recta? Esto, el costo de oportunidad.
que la constante, el costo de oportunidad de la casa es menor que el costo de oportunidad del extranjero. ¿Qué significa eso? Que la productividad laboral de queso con respecto a vino en la casa es mayor que en el extranjero. Por eso sus costos de oportunidades son menores. Un país que tiene un menor costo de oportunidades porque tiene mayor productividad. Entonces fíjense, si el precio del queso es igual al costo de oportunidad, aquí tendríamos precio del queso de la casa, pero debe ser menor que el precio del vino, porque el extranjero produce también de la misma forma, que es igual a su costo de oportunidad, que esa es la constante. La única diferencia es que esta es menor que esta. O sea que la casa es más productivo laboralmente en quesos con respecto al vino. Entonces sus precios son menores. Si los precios son menores, entonces ¿qué le conviene a la casa? Exportar queso. Porque en el extranjero el precio del queso es muy alto. Aquí estamos a 2, con 2 horas de trabajo. Ellos con 4. Entonces yo lo puedo vender por lo menos en 3.5. Entonces me interesa más exportar. Pero para exportar queso tengo que importar vino, porque si el costo de oportunidad, el precio relativo es mayor, eso implica que para el extranjero es menor, y si es menor, ¿qué le conviene al extranjero? Exportar el denominador, que es vino. Por eso es el concepto relativo. Entonces finalmente, ¿qué sucede? Que la casa se especializa en queso y el extranjero en vino. ¿Qué significa eso? Que la casa se mueve en esta dirección a producir aquí, y el extranjero se mueve en esta dirección a producir aquí. La casa produce queso y con ese queso consume y exporta, y con las exportaciones compra vino barato y exporta queso caro, y el extranjero exporta vino caro, más caro que lo que producen, lo que venden internamente, e importan queso barato. Los dos especializándose, cada uno se especializa en su ventaja comparativa. ¿Qué es su ventaja comparativa? Donde el costo de oportunidad sea menor, donde tenga, que es lo mismo que decir, mayor productividad laboral. En el caso de la casa, queso, y en el caso del extranjero, vino. Entonces la economía se especializa, ¿sí? En queso, la casa, y en extranjero, en vino, el extranjero. Entonces los precios, vamos ya, entonces esto nos lleva a unas conclusiones muy importantes, que son las siguientes. Primera conclusión: si los precios del queso con respecto al vino suben en la casa y en el extranjero, el precio relativo es menor, entonces este se especializa en queso y este se especializa en vino. Entonces la casa exporta queso e importa vino, y el extranjero exporta vino e importa queso. Entonces, ¿qué tenemos con esa especialización? ¿Sí? Algo muy interesante, que en la casa, ¿sí?, como el precio del queso subió con respecto al vino, entonces los salarios del queso suben. Entonces, ¿qué pasa si los salarios del queso suben? Que todos los trabajadores del vino se van a producir queso, porque allá están pagando mejores salarios, ¿sí? Y hay perfecta movilidad. Si yo veo que en queso están pagando mejores salarios y ellos pagan mejores salarios porque están exportando y el precio del queso subió, pues yo me voy a producir queso. Y no importa que no produzca vino en la casa porque lo importa del extranjero. Entonces, ¿qué sucede? Que como hay una tasa única, si los salarios del queso suben, también suben los del vino. O sea, todos los salarios suben. ¿Qué sucedió con el comercio exterior? Que antes la casa estaba, supongamos, ¿sí?, una tasa única, ganando 100
$10 la hora. Ahora va a ganar $20 la hora. Mejoró el ingreso per cápita. Maximizamos ingreso. Pero como todos los del vino se van a producir queso, entonces todos ganan. Entonces, ¿qué produce el comercio exterior ricardiano? Que la economía, con el mismo nivel de empleo, pero especializándose en la ventaja comparativa, maximice salarios, que son los ingresos, porque no hay sino un factor trabajo, pero la distribución del ingreso es neutral. Porque si usted gana 10 y yo gano 10, y mañana usted gana 20 y yo gano 20, dígame si cambió la distribución del ingreso. La varianza es cero. Si todos somos igualmente ricos, la sociedad es equitativa. Si todos somos igualmente miserables, pobres, también hay equidad. Hay equidad de pobreza y hay equidad de bienestar. Porque la distribución de ingreso mide es la diferencia en los niveles de ingreso. Por ejemplo, si yo subo a 20, de 10 a 20, y usted de 10 pasa a 5, ahí sí cambió la distribución del ingreso. Yo soy más rico y usted es más pobre. Pero si yo gano 20, 10 y todos subimos a 20, no cambió la equidad. Si todos ganamos 20 a 10 y pasamos todos a 5, tampoco cambió la equidad. Somos más pobres. ¿Sí? Entonces, ¿qué plantea el modelo ricardiano? Que el comercio, al subir los precios en la casa del queso con respecto al vino, pero la casa se especializa en queso porque puede vender ahora a precios más caros en el extranjero, entonces está obteniendo un resultado. Como suben los precios del queso, suben los salarios del queso. Pero como hay perfecta movilidad, todos los del vino se van a producir queso y en consecuencia la tasa salarial sube para todos en la misma proporción, con lo cual el comercio maximiza el ingreso, el bienestar con el mismo nivel de empleo y no cambia la equidad. Es decir, una economía especializándose en su ventaja comparativa logra un fenómeno: maximizar bienestar. Y en el extranjero debe estar sucediendo lo mismo. Como ellos están exportando vino, porque ahora pueden venderle a la economía de la casa a precios mejores, entonces sube el salario del vino en el extranjero. Como sube el salario del vino, los productores del queso se van a producir vino y el extranjero se especializa en vino, entonces allá también maximizaron salarios, ingresos y no cambió la equidad. ¿Sí? Eso no implica que los salarios entre los dos países sean iguales, porque como no hay perfecta movilidad internacional, ¿sí? Lo único que podemos saber es que suben en los dos, pero no necesariamente son iguales, porque el salario en cada país está determinado por la productividad laboral, ¿sí? Y como no hay perfecta movilidad del trabajo entre las naciones, pues digamos que en Colombia es $10, sube a 20 con el comercio, en Argentina puede estar en $5, sube a 10 con comercio, en ambos sube, ¿sí? Pero no necesariamente tienen, ¿sí?, igualdad salarial medido en dólares, ¿sí? Eso es algo que podemos reflejar de esta manera. Si tenemos las dos fronteras, la de la casa, recuerden, esta es la frontera de la casa y esta es la del extranjero. Entonces, si la economía fuera cerrada, ojo con eso, si yo, supongamos cómo es el intercambio interno, si yo entrego toda esta cantidad de queso, ¿qué recibo a cambio en economía cerrada? Toda esta cantidad de vino, ¿sí? Todo este queso. Si produzco todo este vino, pues recibo este queso. Intercambio este punto con esto porque es un macho. Lo mismo aquí. En cambio, si la economía es abierta, hay comercio y cada uno se especializa, entonces supongamos que la economía ahora sigue produciendo aquí. ¿Cuánto recibe? Si le entrega todo el queso al extranjero, este punto.
Entonces fíjate, se desplazó, estas son las ganancias, se desplazó la frontera sin que hubiese existido cambio tecnológico. El comercio es equivalente a un cambio tecnológico indirecto. Desplazó la frontera sin que hubiese cambio en la productividad, cambio en la tecnología, ni cambio en el factor trabajo. Siguen siendo el mismo nivel, la misma cantidad de trabajadores y la misma productividad. Se desplazó la frontera por efectos de la especialización. Es decir, estas son las ganancias. Maximizamos ingreso con el mismo empleo, porque el comercio es como una especie, genera de cambio tecnológico indirecto. Y el extranjero, ¿qué hace? Entrega todo este vino y recibe todo este queso. Estas son las ganancias del extranjero. Los dos maximizan. Es interesantísimo. En ambos se desplaza la frontera de posibilidades a la derecha, ¿sí? Maximizando en ambos el ingreso, el bienestar, que es que suben los salarios. En ambos casos, suben los salarios. Esas son las ganancias producto de la especialización, que nos genera algo así como un desplazamiento de la frontera de posibilidades a la derecha sin que exista cambio tecnológico. Y cerremos. Una vez que hay comercio, entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos el comercio mundial. ¿Qué tenemos aquí? Toda la oferta y la demanda posible del mundo. Que es el queso que produce la casa, más el queso del extranjero, el vino, más de la casa, más el vino. No hay más. Esto es la oferta y esta es la demanda. Y los precios relativos. Es una gráfica de oferta y demanda mundial. En estos modelos, recuerden, los clásicos, la demanda está dada. Es la forma normal de la demanda, con pendiente negativa. Siempre que aumentan los precios, se reducirá la demanda. Siempre que caen los precios, aumentará la demanda. Está dada. El modelo entonces no se preocupa tanto de la curva de demanda, se preocupa de la curva de oferta y obtiene algo muy importante, que los precios relativos mundiales van a ser iguales, van a estar determinados donde la oferta relativa sea igual a la demanda relativa. RS igual a RD. ¿Cuál es RD? Esta. Está. Entonces tenemos que construir RS, la curva de oferta. ¿Cómo construye el modelo ricardiano la curva de oferta? Da una curva extraña, interesante, ¿sí? Con la cual la gente no está familiarizada. Entonces los precios relativos pueden estar aquí. Este es el costo de oportunidad de la casa. Entonces la casa está aquí. Este es el costo de oportunidad del extranjero. Recordemos que a LCW de la casa el costo de oportunidad es menor porque es más productivo. Estará aquí, ¿sí? ¿Y cuánto es si la economía se especializa? ¿En qué se especializa? Entonces L sobre LC es lo que produce la casa, y el extranjero que produce L es sobre ALW, y ese es un punto dado, ¿sí? Esto no cambia. Todo esto sobre esto nos dará el 0,5. Un valor siempre será una constante internacional, este punto. Porque si queremos producir aquí, tenemos o que aumentar esto o mejorar la productividad. Así. Entonces, finalmente, la curva de oferta es así. En donde RS es igual a RD en este punto. En A. Ahí se dan los precios relativos mundiales. ¿Por qué? Porque no puede estar aquí. Porque no hay. Tendría que tener cualquiera de las dos economías más trabajo o ser más productiva. Y aquí se puede maximizar. Si estuvieran los precios relativos mundiales por acá, por ejemplo, XY, en este punto, ¿qué implica?
que el precio relativo mundial está por debajo del costo de oportunidad de la casa. Entonces, al extranjero le conviene producir vino y exportar vino, pero a la casa también, porque recuerden, por debajo del costo de oportunidad le conviene vino. Entonces, los dos se especializarían en vino, y si está por aquí, los dos en queso. Entonces, lo que esperamos es que normalmente esté aquí, se mueva así, en esta dirección. Por eso esto se vuelve como frontera. Entonces, finalmente la oferta es de esta forma. Es decir, para que quede ahora más claro, hagamos la gráfica final. Entonces tenemos una curva de oferta de esta forma y una curva de demanda de esta forma y una curva de oferta de esta forma. Y donde se equilibre la oferta y la demanda, ahí se determinan los precios relativos mundiales de equilibrio. Una solución de comercio internacional. Como ven, a este precio está por encima del costo de oportunidad de la casa, y por eso se especializa en queso, y está por debajo del costo de oportunidad del extranjero, y por eso se especializa en vino. Y ese movimiento, yo exportando queso, importando vino, y el otro exportando vino, importando queso, finalmente da una solución de equilibrio. Mensajes entonces finales de Ricardo. Primero, el comercio se explica por ventajas comparativas. ¿De qué determina esas ventajas comparativas? Una diferencia fundamental: la productividad laboral relativa. Queso a vino entre las dos naciones. Si la casa tiene mayor productividad laboral relativa en queso, debe especializarse en queso, y viceversa. ¿Sí? Es la productividad laboral la que determina la ventaja comparativa. Y si yo aprovecho esa ventaja comparativa que surge de la productividad laboral, entonces, especializándome en eso, siempre tendré pleno empleo, o en economía cerrada o en economía abierta. La diferencia es que ahora logro maximizar con el comercio exterior el bienestar, que se expresa en más ingreso. Y como hay perfecta movilidad interna, entonces todos los trabajadores de la producción de queso en la casa van a mejorar salarios, y todos los trabajadores del extranjero van a mejorar salarios en vino, con los cuales mejora el ingreso per cápita, pero mejora para todos, con lo cual no se altera la distribución del ingreso, es neutral. ¿Sí? Y en ese caso surge un mensaje fundamental. ¿Sí? Ganan las dos naciones, se maximiza el bienestar de las naciones y se maximiza el bienestar de la población internamente. Gana el país como un todo y gana la gente, los trabajadores al interior del país. Eso fue lo que llevó a Ricardo a formular, ¿sí?, en el siglo, en la batalla que libró en el Congreso, en la Cámara de Comunes de la Inglaterra victoriana de esa época, el grito de guerra más importante de Ricardo, que todavía sigue sonando en la economía mundial: viva el libre comercio.